Ministerio de Educación. Les damos el saludo de la Dirección Técnica Normativa de Docentes a través de la señorita Betty Agüero Ramos, a quien está a cargo de ella, y en esta ocasión vamos a hacer la explicación o la exposición respecto a procesos administrativos y disciplinarios para que tengan la debida información cada uno de los miembros de las comisiones permanentes y especial de procesos administrativos y disciplinarios de la región Cusco. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar tenemos unas diapositivas que le hemos preparado para que ustedes puedan estar debidamente informados. Es una presentación, digamos, bastante ligera, con aspectos principales. Empecemos haciendo una referencia al concepto del proceso administrativo y disciplinario. Esta la entendemos como el conjunto de actos y diligencias conducentes a la verificación de la existencia o no de responsabilidad administrativa de todo servidor público. En este caso hablemos de profesores, directores, subdirectores, personal jerárquico, especialistas en educación y también directores y jefes de gestión pedagógica y directores de UGEL. Entonces, ese es el concepto general. El siguiente. Este proceso administrativo disciplinario que tenemos vigente desde la existencia de la Ley de Reforma Magisterial tiene su normatividad, lo que implica que ya de aquí en adelante no debemos tomar en cuenta las disposiciones que existían anteriormente con la Ley del Profesorado, 24029, modificada por la 25212, y la Ley 29062, que era la Ley de la Carrera Pública Magisterial. Hoy en día solamente trabajamos con la Ley de Reforma Magisterial y su reglamento. Tenemos a la 29944, que es la Ley de Reforma. Su reglamento, que es el Decreto Supremo 004-2013. Este reglamento también ya ha tenido algunas modificaciones, como el Decreto Supremo 07 del 2015, que modifica algunos artículos del reglamento de la Ley de Reforma. También tenemos al Decreto Supremo 017, que es el reglamento de la Ley 28988, que es el referido a que se reconoce a la educación básica como servicio público esencial. Este es su reglamento. Luego tenemos una resolución viceministerial 091-2015 Minedo, que regula normas de procedimiento de cómo se debe desarrollar el proceso administrativo disciplinario para profesores en el sector público. Llámese en todas las instancias de gestión educativa descentralizadas del Ministerio de Educación. Bien, entonces esta es la base legal. Siguiente. ¿Cuál es el alcance de este proceso administrativo disciplinario? El alcance es a las 4 áreas de desempeño laboral que están señaladas en la Ley de Reforma Magisterial, que ustedes ya la conocen: el área de gestión pedagógica, el área de gestión institucional, el área de gestión de formación docente, el área de gestión de innovación. Esas son las 4 áreas. Y el alcance es a todos los profesores nombrados, profesores contratados, profesores retirados y profesores contratados, pero que ya son retirados de la condición de contratos. Todos estos servidores o funcionarios están sujetos a un proceso de fiscalización hasta por un plazo de 10 años, desde que dejaron la función pública. Entonces, todos están sujetos a un proceso de seguimiento, y que en el transcurso de algunos años se pueda detectar o se pueda dilucidar algún problema que en el ejercicio de su función la incumplieron, eso será pues denunciado, investigado, procesado y sancionado conforme corresponde. A la siguiente. Luego tenemos que, a diferencia de las normas anteriores de la Ley del Profesorado y de la Ley de Reforma de la Carrera Pública Magisterial, me refiero a la 24029, 25212, 29062, esta Ley de Reforma Magisterial 29944 tipifica las faltas disciplinarias en que pueden incurrir el personal docente de las 4 áreas de desempeño laboral. Entonces, ahora sí tenemos cuál es la tipificación de las faltas para poder determinar la sanción que corresponda. Tenemos, por ejemplo, las faltas que son leves, las faltas que son no leves, las faltas graves y las faltas muy graves. Y tenemos que, por ejemplo, la falta leve está referida a una amonestación escrita. No existe ahora ya amonestación verbal.
Si va a haber amonestación, esa es escrita. ¿Cómo es esa condición de ser escrita? Es a través de una resolución que dispone la amonestación escrita. Y eso se registra también en el escalafón. Luego tenemos las faltas no leves, que se refiere a unas sanciones que pueden ser de suspensión, de 1 hasta 30 días, ¿no? De 1 hasta 30 días. Y esto también está circunscrito a que un director de institución educativa puede sancionar al personal docente que depende de su institución educativa, ya sea con amonestación escrita o con suspensión hasta por 30 días. Las faltas en las que puede incurrir el docente de una institución educativa están señaladas en el artículo 81 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial. Esas que están señaladas en ese artículo son las únicas por las cuales el director de institución educativa puede sancionar a un docente de institución educativa, con una amonestación, como repito, o con una suspensión de 1 a 30 días. ¿Por qué? Porque se trata de faltas leves y faltas no leves. Pero si existiera alguna falta que es considerada como no leve, pero que no está señalada en el artículo 81 del reglamento de la Ley de Reforma, entonces en este caso ya la denuncia tendrá que ser elevada a la instancia de gestión educativa descentralizada, en este caso a la UGEL. Y el jefe de personal evaluará la investigación que corresponde para poder determinar si la sanción debe ser de amonestación escrita o suspensión de 1 a 30 días. Repito una vez más, siempre que se trate de tipificación de faltas que no están señaladas en el artículo 81, que es solamente para el director de institución educativa. Luego tenemos las faltas graves, que esa es causal de cese temporal de 31 días hasta 12 meses. Esas faltas que son graves sí están tipificadas expresamente en el artículo 48 de la Ley de Reforma Magisterial. Pero también puede ser que el docente incurra en una infracción, y en cuyo caso estamos hablando del Código de Ética de la Función Pública. Si el docente incurre en una infracción de las que están tipificadas en el artículo 6, 7 y 8 de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, entonces es esa denuncia que se formule contra este profesor por una infracción al Código de Ética, para determinar su gravedad, se utilizará el artículo 78 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, donde se habla de la calificación de la gravedad de la falta. Y de acuerdo a esa calificación de la gravedad de la falta es que ustedes van a determinar que esa falta es grave, y esa falta grave tiene pues un mínimo y un máximo en cuanto a la sanción. Como repito, el mínimo es 31 días y el máximo 12 meses. Luego tenemos la falta muy grave, que está tipificada también en el artículo 49 de la Ley de Reforma Magisterial, y que en este caso es causal de sanción de destitución. Tanto la falta grave como la muy grave, en ambos casos siempre es previo proceso administrativo disciplinario. Siempre previo proceso administrativo disciplinario. Entonces, tenemos las faltas que están tipificadas en el artículo 49, pero también se puede aplicar las infracciones que se puedan cometer, las señaladas en el Código de Ética de la Función Pública, repito, en los artículos 6, 7 y 8. Ahora, estos procesos administrativos disciplinarios se aperturan a través de una denuncia que se formula a la instancia de gestión educativa descentralizada, y que más adelante vamos a ver cómo se desarrollan estas denuncias. La siguiente. Luego tenemos acá que saber distinguir los conceptos respecto de la falta administrativa, de la infracción y del delito. La Ley de Reforma Magisterial habla de falta administrativa. El Código de Ética de la Función Pública habla de infracción. Y el Código Penal habla de delito. O sea, son tres conceptos diferentes. La falta administrativa implica que estamos hablando de que toda acción u omisión que contravenga las normas establecidas por la ley y su reglamento, llámese, estamos hablando de los deberes, de las obligaciones y de las prohibiciones, eso significa que si se incumple esas disposiciones legales, estamos en una falta administrativa. Y luego tenemos que decimos infracción
a toda acción o omisión que vulnere los principios, deberes, prohibiciones establecidos en la ley del Código de Ética de la Función Pública. Esos, como repito, están señalados en los artículos 6, 7 y 8 del Código de Ética. Y el delito implica la acción que va en contra de lo establecido por la ley y que se castiga como por los hechos que se incurren, que son delitos y que están tipificados en el Código Penal. Entonces, el Código Penal regula todos los hechos en que incurre una persona y que están tipificados como ilícitos penales. A diferencia de lo que ocurre en lo administrativo, ahí solamente vemos nosotros lo que es falta administrativa o infracción. Y eso corresponde, en este caso, diríamos, al Poder Ejecutivo a través de las UGELs o de las RE. Mientras que la denuncia por presunto delito es visto por el Poder Judicial a través del Ministerio Público, o sea, la Fiscalía y el Poder Judicial, en los supuestos de que están tipificado el delito. Entonces, estos tenemos que distinguirlos para no confundirnos en el procedimiento administrativo disciplinario propiamente dicho. Luego, la ley de reforma magisterial habla de medidas preventivas, habla de separación y de retiro. Y las características de estas medidas preventivas es que se aleja al profesor de cualquier institución educativa. El profesor es puesto a disposición de la DRE o de la UGEL. Y el profesor tiene impedimento para ejercer funciones en las áreas pedagógicas o de gestión institucional, lo que implica que va a hacer funciones administrativas. En este caso, a un docente que se separe, no se le suspende el pago de sus remuneraciones, sigue ganando sus remuneraciones, con la diferencia de las que corresponden por el ejercicio de la función. Si se tratara, por ejemplo, de un director, no va a ganar lo que corresponde por función de dirección, pero sí le corresponderá la remuneración que corresponde a su jornada laboral, a su RIN. Luego, esta separación o retiro culmina con la conclusión del proceso administrativo disciplinario o el proceso judicial. El periodo de tiempo que dura la medida de separación no constituye sanción ni tampoco de mérito. Eso significa que tampoco no se va a perjudicar en su tiempo de servicios, porque no se ha adoptado ningún tipo de sanción, solamente se ha aplicado una medida de separación preventiva para ventilar su situación. Si se le apertura proceso, entonces ya será lo que resulte del proceso disciplinario. Y si es de un proceso judicial, lo que resulte de la condena penal. Luego, acá también es importante que el jefe de personal o el que haga sus veces garantiza la prestación del servicio educativo. Es decir, si el profesor es separado o retirado de la institución educativa, el servicio educativo no se debe ver perjudicado. Y eso es responsabilidad del jefe de personal o de recursos humanos. Al siguiente. Ahora, acá tenemos cuáles son las causales para una separación preventiva. Esto está señalado en el artículo 44 de la Ley de Reforma Magisterial. Solamente se puede hacer separación preventiva por estos presuntos delitos en que puedan estar involucrados el profesor denunciado. Por delito de tráfico ilícito de drogas, por presunto delito de violación contra la libertad sexual, o con también la presunto hostigamiento sexual en agravio del estudiante, por hacer apología del terrorismo o delitos de terrorismo y sus formas agravadas, y por delitos de corrupción de funcionarios. O sea, por estas denuncias que exista contra un docente, una denuncia administrativa o una denuncia judicial, por estos presuntos delitos se separa preventivamente al docente. Y luego también señala el artículo 44, en los casos de actos de violencia contra derechos fundamentales de la persona, del patrimonio, que impiden el funcionamiento de los servicios públicos. Esto básicamente está en relación a los casos en las que de pronto hay una paralización de labores por una huelga y resulta que se incurre en violencia contra los derechos fundamentales de la persona o el patrimonio, me refiero a la institución educativa, a los locales públicos. Entonces, lo que está implicando es que está impidiéndose el funcionamiento normal de los servicios públicos. Estas son las únicas causales por las cuales se puede separar preventivamente a un docente. Por otras razones no se separa. Se apertura proceso disciplinario, el profesor sigue laborando en su institución educativa hasta que termine el proceso disciplinario
con la recomendación que diga la Comisión de Procesos. A la siguiente. ¿Cuál es el trámite para la medida preventiva? La denuncia administrativa o judicial es presentada a la institución educativa. Esa denuncia está debidamente motivada y razonada y tiene los documentos que son los que demuestran la evidencia de la denuncia que se está formulando. El director de la institución educativa de oficio emite la resolución de separación preventiva. O sea, el director tiene que emitir la resolución administrativa de separación preventiva y lo pone a disposición de la UGEL. Pero es el director que emite la resolución de la separación preventiva. El director de la institución informa al titular de la DREA o la UGEL estos hechos. El jefe de personal de la DREA o la UGEL asigna al funcionario del profesor separado, o sea, cumple con el servicio educativo, porque se debe de garantizar la prestación del servicio. A la siguiente. Ahora, en los casos de retiro, estamos hablando ya de hechos que ocurren en función a lo que está señalado en el artículo 48 y 49 de la Ley de Reforma. Procede el retiro, por ejemplo, según el artículo 48 de la Ley de Reforma, aquel docente que causa perjuicio al estudiante y o a la institución educativa. Aquel docente que ejecuta, promueve o encubre actos de violencia física, de calumnia, de injuria o difamación. Si ocurren alguno de estos hechos y hay una denuncia formal debidamente motivada y sustentada y con las evidencias del caso, se hace el retiro del docente de la institución educativa. Y respecto al artículo 49, se procede al retiro del docente si es que éste incurre en actos de violencia o causa grave perjuicio contra los derechos fundamentales de los estudiantes, así como impedir el funcionamiento de los servicios públicos. Lo que ya hemos dicho anteriormente también. Luego, el maltrato físico y psicológico al estudiante, o el hecho que realice conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, indemnidad y libertad sexual. O sea, estos son presuntos delitos. El hecho de que el docente concurra al centro de trabajo en estado de ebriedad o de drogas, o el inducir a los alumnos a participar en marchas de carácter político. O sea, en todos estos aspectos se hace el retiro del docente de la institución educativa, porque no es posible que un docente que incurre en una de estas faltas señaladas en el artículo 48 y 49 esté en contacto con niños y adolescentes de una institución educativa. Esa es la razón por la cual se hace el retiro sin que se perjudique sus, como hemos dicho, sus remuneraciones, sus funciones. La siguiente. El trámite del retiro. La denuncia administrativa se deriva a la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios. La Comisión de Procesos recomienda al titular de la DREA o la UGEL el retiro. Se evalúa los hechos y la pertinencia. El titular de la DREA o la UGEL emite la resolución de retiro. O sea, el titular de la DREA o la UGEL emite la resolución de retiro. El jefe de personal de la DREA o la UGEL asigna funciones al profesor separado, respecto del profesor separado. O sea, en este caso también es responsabilidad del jefe de personal o de recursos humanos garantizar la prestación del servicio educativo. La siguiente. La investigación de denuncias por la comisión permanente o comisión especial. La investigación de las faltas graves y muy graves que ameritan sanción de cese temporal de institución están a cargo de la comisión permanente o la comisión especial de la instancia de gestión educativa descentralizada. Las que califican las denuncias que les sean remitidas, debiendo derivar a la autoridad competente las que constituyen faltas leves o no leves. Esto significa que si hay alguna denuncia que se le ha alcanzado a la Comisión Permanente de Procesos y al hacer la investigación correspondiente concluye que no hay mérito a que se considere que sea falta grave o muy grave, sino que se considera que es una falta leve o no leve, entonces, como hemos dicho, las faltas leves y no leves no se necesita apertura de proceso disciplinario. Entonces, en este caso, la comisión va a informar al titular de la entidad que en estos casos solamente amerita una amonestación o una suspensión, en cuyo caso el titular de la entidad derivará al jefe de recursos humanos para que proyecte la resolución de amonestación o de suspensión, de ser el caso, porque no se llegó a determinar que hay falta grave o muy grave para aperturar proceso disciplinario.
Ahora, las faltas graves o muy graves están a cargo de las comisiones, como hemos dicho, permanentes o especiales. ¿Cuáles son los casos que investiga la comisión permanente? Cuando existen denuncias respecto de un profesor, de un personal jerárquico, de un subdirector, de un director de institución educativa y de un especialista en educación. Todas estas denuncias que hayan contra estos servidores de las 4 áreas de desempeño laboral, en estos casos es la Comisión Permanente de Procesos Administrativos y Disciplinarios que es la que va a atender estos casos. Pero sin embargo existe también la Comisión Especial, y la Comisión Especial es designada por resolución de la Dirección Regional de Educación, mientras que la Comisión Permanente de Procesos Administrativos es conformada por las unidades de gestión educativa local, para los cargos que ya hemos mencionado. Y en todo caso, para la Comisión Especial, estos solamente atienden las denuncias que existan contra el jefe de gestión pedagógica o el director de gestión pedagógica, que en este caso es de la DRE, y también contra el director de la UGEL. O sea, contra estos funcionarios, quien atiende o resuelve las denuncias contra estos funcionarios es la Comisión Especial. Por los otros casos es la Comisión Permanente. Eso se tiene que saber distinguir para no crear confusiones. Ahora ya no existe como en la norma anterior que se señala que para una comisión especial los miembros de la comisión tienen que ser del mismo nivel o jerarquía del denunciado. No, ya eso se ha desestimado, se ha suprimido ese tipo de condición. A la siguiente. Constitución y conformación de la comisión permanente. Acá primero tenemos a la comisión permanente. De acuerdo a la norma se señala que la conformación es obligatoria. Esta se hace a través de resolución directorial de la UGEL o de la DRE, siempre y cuando en la DRE tengan personas que hemos señalado que corresponde hacer proceso disciplinario a través de una comisión permanente. Y la comisión está integrada, dice, por 3 miembros titulares y 3 miembros alternos. ¿Cuáles son estos miembros? El presidente es un representante de la DRE o de la UGEL. Y el otro miembro es el secretario técnico, que es un representante de la oficina de personal. No es el jefe de personal, sino es una persona que es representante de la oficina de personal. Pero esto, la norma dice que debe ser un profesional en derecho, quien desempeña sus funciones de manera exclusiva y a tiempo completo para la comisión. O sea, esta persona, que es el secretario técnico, que es un abogado, es la única persona que se va a encargar de manera permanente y de manera exclusiva a atender todas las denuncias, todos los procesos administrativos disciplinarios aperturados. Él es el que va a emitir el proyecto de informe de la comisión permanente y lo hará conocer a los otros miembros de la comisión. Y el tercer miembro es el representante de los profesores que es elegido entre los docentes nombrados de la jurisdicción, o sea, de la UGEL o de la DRE. Pues estos son los 3 miembros que son titulares y que a su vez tienen también alternos. La siguiente. Características. Bueno, no, la siguiente. Ah, no, esta es la comisión especial. Ya tenemos ahora acá la conformación de la comisión especial. La comisión especial también es obligatoria la conformación. Y se hace mediante resolución directorial de la Dirección Regional de Educación. Y está integrada por 3 miembros titulares y también 3 miembros alternos. Los miembros son el presidente, que es el director de gestión pedagógica, que es el presidente de la comisión especial, y tiene sus 2 especialistas en educación, siendo uno de ellos el secretario técnico. Esto se ponen de acuerdo los 3 para decir cuál de los 2 especialistas va a ser el secretario técnico. Pero como el secretario técnico no es un abogado, entonces la norma dice que en la comisión especial puede asesorarse de los profesionales que resulten necesarios para el cumplimiento del debido proceso. Puede ser pues un abogado, si es que la denuncia es un problema legal. Si la denuncia es un problema económico, presupuestario, tendrá que ser pues un contador o un economista. Y si el problema es de infraestructura, será pues un ingeniero. Entonces, por eso la norma dice de los profesionales que resulten necesarios. Eso es lo que pueden hacer. Ahora, estas comisiones, su vigencia es de 2 años. La vigencia es de 2 años. Por supuesto que una vez que están constituidas las comisiones, puede que en el camino alguno de los miembros deje de prestar
funciones en la UGEL o en la DRE, en cuyo caso se reemplaza pues con el alterno o se designa a otra persona que reemplace al titular. Y el alterno podría hacer las funciones de titular y en todo caso un tercero podría hacer las funciones del alterno. Pero de todas maneras se debe de cubrir la ausencia de uno de los miembros. Pero eso no significa que el nuevo miembro, sus funciones es de ahí para adelante por 2 años. No, la vigencia, los 2 años es de la emisión de la conformación de la comisión. Lo que le estoy diciendo es que en el camino puede ser que sea necesario reformular a la comisión, a los integrantes de la comisión. Eso es lo que sería. A la siguiente. Luego tenemos en el caso de la comisión permanente que el representante de los profesores debe ser un docente elegido entre todos los docentes nombrados de la jurisdicción. Esto implica que asume la responsabilidad el jefe de personal de la instancia de gestión. Hace la convocatoria el responsable de personal y luego se conforma un comité electoral. Luego se hace la elección de los titulares y alternos a través de propuestas de la convocatoria que puede el gremio sindical que exista en una región o en una UGEL presentar a sus candidatos. Pero eso significa que este gremio ha efectuado una elección interna de entre todos sus agremiados para hacer la propuesta de 1, 2 o 3 personas para que sean los candidatos a ser titulares o alterno. Pero aparte se pueden presentar docentes que no son agremiados y ellos también tendrían todo el derecho de poder ser elegidos, elegir y ser elegidos. La oficina de personal obviamente tendrá que señalar un día para las tachas en el supuesto de que pueda haber alguno que tenga impedimento, entonces eso se presenta y se analiza y si es necesario retirarlo se retira y se quedan solamente con los que están habilitados. Luego la oficina de personal señala el día para la elección. Puede señalar que sea en una institución educativa, en 2 o en 3 instituciones educativas, donde se pueda desarrollar la elección y el sufragio. Y también señala el horario. Luego de eso sí ya tenemos el sufragio y de acuerdo al sufragio tenemos a los que obtienen la mayor votación. Y con eso se considera quién será el titular y quién será el alterno. Para estos casos, los que participan en la elección, se dice la norma que es por mayoría simple, lo que no significa que tenga que ser pues el 50% más uno de los docentes nombrados, sino que lo que se busca es que los representantes de los profesores sean por elección, no, digamos, propuestos de manera directa, lo que nosotros conocemos a dedo. No, esa es la idea, superarla. Entonces, con eso se superaría los inconvenientes. Pero eso es una obligación de la instancia de gestión educativa descentralizada, porque de lo contrario, no puede funcionar una comisión con personas que son propuestas, pero no han sido elegidos. Bien, siguiente. El proceso administrativo disciplinario tiene todas estas etapas: la denuncia, la calificación, el proceso administrativo disciplinario, la investigación, la resolución de la sanción, la ejecución de la sanción y los recursos impugnativos. Todo este procedimiento es una consecuencia, una secuencia del proceso disciplinario. A la siguiente. Ya estamos con... La presentación y calificación de la denuncia, bueno, es a través de la mesa de partes, tiene un plazo, luego el titular de la DRE de la UGEL también tiene un plazo y lo deriva a la comisión, este también tiene un plazo para que haga la investigación. Estamos hablando de la investigación donde se va a emitir el informe preliminar para definir si se debe aperturar proceso disciplinario o no se debe aperturar. El informe preliminar va a decir pues, si se instaura o se archiva, o se dice que es falta leve o no leve. Luego el titular de la UGEL o de la DRE tiene 5 días de plazo para emitir la resolución de instauración de proceso. A la siguiente. El inicio y plazos del proceso administrativo. Una vez que ya tenemos la resolución de instauración, tenemos que la notificación de la resolución de la instauración. Y a partir de la debidamente notificado el procesado, va a correr el plazo de los 45 días que tiene la comisión para emitir su informe final. Notifican al procesado y tiene el procesado 5 días para hacer sus descargos. Si no le alcanza los 5 días, puede pedir una prórroga de unos 5 días adicionales, pero tiene que ser por escrito. Y luego de los descargos,
la comisión tiene 40 días para que pueda emitir su informe final, recomendando la sanción o la absolución. Y luego el titular de la DRE o la UGEL tiene 5 días de plazo para emitir la resolución de la sanción o absolución. Si el titular de la entidad no está de acuerdo con lo que recomienda la Comisión Permanente de Procesos, él tendrá que hacer su informe singular para que diga, expresando los motivos y las razones por qué debe ser una sanción mayor o por qué debe ser menor. Eso queda a criterio del titular de la entidad si es que no estuviera de acuerdo con lo que recomienda la comisión. La siguiente. Luego, de todos los casos de denuncias por faltas graves o muy graves, como tenemos en cuenta que la sanción, por ejemplo, por falta grave, que es de cese temporal de 31 días a 12 meses, entonces, para determinar la gravedad de la falta, tenemos el artículo 78 del reglamento de la ley de reforma, donde le señala 9 criterios para los cuales ustedes puedan señalar la gravedad de la falta en la que ha incurrido el docente. Puede que sea de 1 o 2 o 3, o de pronto podría ser las 9 causales que se señala en este artículo 78. Pero eso es lo que les va a determinar a ustedes para calificar la gravedad de la falta. Si es grave o muy grave. Y de acuerdo a ello también van a determinar el mínimo o el máximo, o una sanción intermedia. Eso depende de lo que acuerden los 3 miembros de la comisión. Por eso se habla de un cuerpo colegiado. La siguiente. Ahora, es importante que este proceso administrativo tenga el debido procedimiento, o sea, se cumpla con los principios del derecho administrativo, del procedimiento sancionador, el debido proceso, o sea, el derecho a que los procesados tengan la oportunidad de hacer los descargos correspondientes, de presentar las pruebas que sean necesarias, y también la comisión aplique el principio de legalidad, de razonabilidad, y así todos los principios, para que no exista, digamos, razones por las cuales se anule una sanción porque no se ha cumplido con el debido proceso. La legalidad, por ejemplo, implica que se señale expresamente cuál es la falta que está tipificada y cuál es el artículo y el literal que corresponde de acuerdo a la ley de reforma magisterial, porque ahora eso está debidamente señalado en la ley de reforma, en los artículos 48 y 49, y en los artículos 6, 7 y 8 del Código de Ética. Una vez que se emite la resolución de la sanción, estas resoluciones se ejecutan. Su ejecución es inmediata. Ni bien se notifica al procesado, a partir del día siguiente se ejecuta la sanción. Puede que el docente interponga recursos impugnativos, pero la interposición de recursos impugnativos no va a interrumpir la ejecución de la sanción. La sanción de todas maneras se tiene que cumplir, ya sea el cese temporal o la destitución. El administrado podrá interponer los recursos impugnativos que crea necesario, ya sea reconsideración o apelación, pero la sanción de todas maneras se ejecuta porque la ley de reforma magisterial, la ley de procedimientos administrativos, hasta la ley de servicio civil, todas estas normas señalan que las resoluciones de sanción tienen carácter ejecutorio. La siguiente. Luego tenemos la prescripción y conclusión. En el proceso administrativo disciplinario existe solamente la prescripción, mas no existe la caducidad. Y en todo caso nosotros hablamos de conclusión, que significa que la comisión permanente tiene 45 días de plazos improrrogables para que emita su informe final, recomendando la sanción o la absolución. Pero la prescripción radica básicamente en el hecho de que una vez que la comisión hizo su informe preliminar y hace conocer al titular de la UGEL o de la DRE que el profesor X ha incurrido en una falta y que es pasible de cese temporal, entonces, porque está señalando que ha incurrido en las faltas la que corresponda. Entonces, como ese informe preliminar tiene una fecha que es cierta, o sea, indica un día, mes y año, a partir de esa fecha, el titular de la UGEL tiene el plazo de 1 año para poder emitir la resolución de apertura de proceso administrativo disciplinario. Si por alguna razón, justificado o no emita la resolución de apertura de proceso y se le venció el año, entonces en ese caso estamos en la prescripción de la acción. Pero esa prescripción es a petición de parte, como también puede ser de oficio, pero generalmente es a petición de parte.
Pero como ahora la ley de reforma magisterial dice que una vez que se emite el informe final, el titular de la UGEL tiene 5 días de plazo para emitir la resolución de la apertura de proceso disciplinario, entonces prácticamente no existe razón alguna para que pueda haber la prescripción. Menos la caducidad. Generalmente se suele decir que cuando la comisión permanente no emite su informe final a los 45 días, eso está implicando que el proceso ha caducado. Y eso no es cierto, porque la caducidad tiene que ser expresa. Ningún tipo de caducidad, ya sea administrativa o civil o penal, es solamente porque considero que el plazo se venció. No, tiene que ser expreso. Y en este caso, en las normas que tenemos, la ley de reforma y su reglamento, ni la ley de servir, hablan de caducidad. Por esa razón, no existe caducidad en un proceso administrativo disciplinario. Lo que puede existir es que si la comisión no emite su informe dentro de los 45 días, que son improrrogables, existe en todo caso responsabilidad funcional de los miembros de la comisión por no emitir su informe dentro del plazo que señala la ley, en cuyo caso ellos serán pasibles de una denuncia y de un proceso disciplinario y probablemente de una sanción por negligencia en el desempeño de sus funciones. Pero su informe, así sea emitido a los 50 o 60 días, tiene la validez legal que le corresponde. La conclusión del proceso, bueno, ya hemos dicho, son los 45 días. Eso es, no hay caducidad. La inhabilitación, la suspensión o el cese temporal implica la inhabilitación para el ejercicio de la función docente por el término de la sanción. Eso significa que la inhabilitación por un cese temporal es que el docente no puede trabajar en ninguna instancia de gestión educativa descentralizada del ámbito nacional por el tiempo que dure la sanción. Si a un docente se le sanciona siendo director, y entonces él dice, bueno, si me está sancionando como director, entonces dame trabajo como profesor. Eso tampoco no es procedente, porque la sanción es por la función pública que desempeña, y la inhabilitación implica el periodo de la sanción, o sea, del cese temporal, que abarca a la función pública donde comprendemos en todo caso al director o profesor, ya sea como docente o como directivo. Y algunos casos dicen, en todo caso, contrátame como profesor, ya que me ha sancionado como profesor o como director, contrátame como profesor, y se va a otra UGEL. Y como ahora ya tenemos un sistema integrado a través del Nexus o del SUB, eso lo detectamos fácilmente, así que eso no procede. La destitución también inhabilita el desempeño de la función pública hasta por 5 años, salvo que se traten de los delitos que están señalados en el artículo 44 de la Ley de Reforma Magisterial, en cuyo caso, aquel docente que es condenado por los delitos que se señalan en el artículo 44 de la Ley de Reforma, esa persona no regresa nunca más a la función pública docente, básicamente a la función pública docente. Y por resolución judicial también hay inhabilitaciones, que señala el artículo 36 del Código Penal, pero las condenas penales, también eso para poder decidir la situación laboral del docente, se tiene que ver que si la condena penal es por el ejercicio de la función pública, suponiendo que sea, por ejemplo, abuso de autoridad contra un director de institución educativa, y el Poder Judicial lo condena a 1 año de pena privativa de la libertad, pero suspendida, porque no es más de 4. En ese caso, el delito de abuso de autoridad es un delito que está referido a la función pública, o sea, como director de institución educativa. Ese delito afecta a la administración pública porque ha perjudicado el servicio educativo. Entonces, en ese caso, lo que procede es la destitución automática sin proceso administrativo disciplinario. Procede la destitución automática. Pero si el delito fuera, por ejemplo, una estafa que ha incurrido un profesor o un director contra una tercera persona, que no tiene nada que ver con el servicio educativo, pero ha sido condenado por delito doloso. En ese caso, dice la norma, que la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios se evaluará si se debe de cesar temporalmente o se debe de destituir. Entonces, eso sí no hay destitución automática, porque no está en función, el delito no está en relación a su cargo que desempeña, ni afecta a la administración pública. Siguiente. Bien, eso sería la explicación que hemos hecho brevemente, sumariamente, de un proceso administrativo disciplinario, y ahora dejamos un cuarto intermedio para los efectos de las consultas que nos hagan ustedes por escrito,
y estaremos atentos para atenderlos. Y acá me acompaña el doctor Andrés Izaguirre para que también absuelva algunas consultas de las que ustedes nos formulen, que estamos gustosos de atenderlos. Bien, reanudando nuestro diálogo, ahora vamos a atender las consultas que ustedes nos vienen formulando. Pero también invitamos a todos aquellos que crean necesario hacerlo a través del micrófono, puedan hacerlo para poder atender de manera directa a sus consultas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar contestando a la Ugel Canchis, que ha hecho la pregunta donde dice: aquellas personas que hayan cometido un delito de violación antes de la vigencia de la ley 29.988 y que están rehabilitados, ¿es procedente la destitución? Bueno, la respuesta es que sí es procedente, porque ya la ley 29.988 y también el Tribunal Constitucional ha señalado de que todas aquellas personas que han cometido delitos contra la libertad sexual están con condenas ya consentidas y han cumplido la sanción y que ahora han accedido a prestar servicios a la función pública docente. Lo que esta ley señala es de que ningún docente que haya sido condenado por delitos contra la libertad sexual puede ingresar o reingresar a la función pública. Por esa razón es que se ha decidido, a través de la información que nos ha enviado la RENAJO, la destitución automática sin proceso administrativo disciplinario. Y esa es la razón por la cual se está cumpliendo este mandato. Y en ese sentido, no es pues posible, señala el Tribunal Constitucional, que podamos tener a un docente que ha incurrido en este tipo de delitos y que presuma que se ha resocializado, lo que es bastante imposible que ello ocurra, razón por la cual da, digamos, autoriza el hecho a través de sus fundamentos de que se puede separar a un docente que, aún habiendo cumplido la condena y está rehabilitado, no deba de prestar servicios en la función pública docente. Bien. Siguiente pregunta. Bien, Laugel Paruro pregunta: ¿quién resuelve el recurso de reconsideración? ¿Será la Comisión de Procesos Administrativos o la UGEL, teniendo en cuenta que la sanción, que la que sanciona es la Comisión de Procesos? Bien, en el marco del TUO de la 27444 establece que el recurso administrativo de reconsideración es uno de los dos a través del cual quien se siente afectado con un acto administrativo que considera ha sido lesivo puede manifestar el derecho de contradicción. Entonces, este recurso es presentado ante la instancia que expidió el acto administrativo. Entonces, si es la UGEL la que emite la resolución de sanción, obviamente, previo informe final de la Comisión Permanente de Proceso Administrativo Disciplinario, en este caso el docente tendrá que interponer su recurso de reconsideración ante Mesa de Partes de la UGEL, la cual será remitida a la Comisión Permanente para que pueda volver a reexaminar, obviamente adjuntando la nueva prueba que establece el TUO de la 27444. Bien, tenemos ahora una pregunta de la Ugel Paruro. Dice: ¿cómo se configura el abandono de cargo de un docente? Bueno, acá tenemos que ver que la norma señala de que la inasistencia, el abandono de cargo a través de la inasistencia injustificada por más de 3 días consecutivos o más de 5 días no consecutivos en un periodo de 2 meses, eso significa que hay un abandono de cargo y que constituye una falta grave que amerita el proceso disciplinario y la sanción correspondiente de cese temporal. En estos casos tenemos que ver que el director de la institución educativa tiene la obligación de emitir el parte de asistencia diario a la UGEL. Y si tiene a un docente que está en esta inasistencia por más de 3 días consecutivos, entonces tiene que informar a la UGEL. Esa es su responsabilidad del director de la institución educativa. Y la UGEL remitirá esta denuncia a la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios para que haga la investigación correspondiente y emita el informe preliminar y recomiende la apertura de proceso administrativo disciplinario.
puede ser que en algunos casos, por ejemplo, el docente ha inasistido más de 3 días consecutivos y de pronto justifica la inasistencia aduciendo que estuvo delicado de salud, apuntando los documentos médicos que señala la Ley de Modernización de la Salud. Eso, lo único que puede hacer es atenuar la gravedad de la falta. Pero si el docente no informó en su debida oportunidad antes del 4.º día, entonces ya incurrió en la falta administrativa disciplinaria. Ya la falta está cometida, aun cuando después la justifique. La justificación lo único que va a hacer es atenuar la sanción que se le pueda aplicar, pero no se puede obviar de cumplir con el proceso disciplinario administrativo correspondiente y señalar la sanción que le corresponde, que probablemente sea la mínima, será pues de 31 días, pero eso de todas maneras ya está establecido. Bien, Ugela Comayo pregunta, directores, sanciones en primera instancia con cese temporal, su apelación es en servir, ¿de cuánto tiempo es? Bien, si hablamos de una sanción de cese temporal, se infiere a priori que esa ha sido impuesta previa recomendación de la Comisión Permanente de Proceso Administrativo Disciplinario de UGEL. En ese contexto, el docente que es sancionado con esta medida disciplinaria y decide interponer el recurso de apelación, esta tiene que ser presentada ante mesa de partes de la instancia que expidió el acto, la cual tiene 10 días hábiles para poder elevar todo lo actuado al Tribunal del Servicio Civil. Es decir, a partir del 1 de junio de 2016, el Tribunal del Servicio Civil tiene competencia nacional absoluta en materia de régimen disciplinario para conocer los recursos de apelación. Bien, acá ahora Naugel Canchis pregunta, ¿el profesor destituido tiene derecho a percibir los beneficios laborales? Bueno, el profesor que es destituido, de acuerdo a su tiempo de servicios que ha prestado, tiene derecho a que se le paguen los beneficios sociales que le correspondan, ya sea la asignación de 2 o 3 por 25, por 30 años, o la compensación por tiempo de servicios. Y si tiene derecho a pensión de cesantía o de jubilación, también tendrá derecho a los beneficios laborales y sociales que le correspondan, porque la destitución es una sanción a la función pública, donde a través de la cual se le destituye y cesa de la función pública, pero por el tiempo de servicios que ha prestado, tiene derecho a los beneficios sociales que le corresponden. Bien, la Ugel Canchis pregunta, ¿cómo se configura el abandono de cargo de un docente? Bien, en el marco de la ley de la reforma, el artículo 48, literal E, el cual fue modificado con la 30.541, establece que la ausencia injustificada, ¿sí?, la inasistencia injustificada del profesor a su centro de trabajo por más de 3 días consecutivos o 5 días discontinuos en un periodo de 2 meses, configura, obviamente, un presunto abandono de cargo, el cual tiene que ser investigado por el órgano colegiado correspondiente, que es la Comisión Permanente de Proceso Administrativo Disciplinario, por cuanto, ¿sí?, de configurarse esta presunta falta, la medida disciplinaria a imponer es un cese temporal entre 31 días hasta 12 meses. Y dicha medida disciplinaria es competencia, en este caso, para ser impuesta a través de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes. Bien, la Ugel Canchis pregunta, reiteramos que el docente presentó el certificado médico en su descargo cuando ya estaba con proceso instaurado. Como repito, puede que el proceso ya esté instaurado y estando en proceso se presentan los certificados médicos que tratan de justificar la inasistencia del docente. Lo único que puede hacer es que en este caso, como repito, si ya el director de la institución educativa, después del 3.º día, o sea, el 4.º, 5.º o 6.º día,
formula la denuncia ante la UGEL es porque no ha justificado su inasistencia de esos días el profesor. Y en este caso estamos hablando de que la falta ya está cometida. Posteriormente presenta los certificados médicos. Lo que hacen los certificados médicos es atenuar la gravedad de la falta. Como ya les he señalado, el artículo 78 les indica hasta 9 conceptos por los cuales ustedes pueden determinar la gravedad de la falta. Vale decir, para ver si es falta grave o muy grave. Eso es por un lado. Y por otro, ¿cuál es el mínimo o el máximo que señala la norma en cuanto a un cese temporal? Si la norma dice 31 días mínimo hasta 12 meses, entonces, de acuerdo a la falta que ha cometido la persona, hay que ver también si ha sido reincidente o no es reincidente. Entonces, de acuerdo a eso, lo que pueden hacer es atenuar la falta. Si, por ejemplo, estarían por recomendar 6 meses, de pronto puede decir que no sea 6 meses, que sea 1 mes o 2 meses. Eso depende de los criterios que han utilizado, que están señalados en el artículo 78 del reglamento de la ley de reforma. Eso sería, pero no se puede, digamos, absolverlo de ninguna manera. Ya la falta está cometida. Bien, Ugel Canchis pregunta, ¿cuáles son los medios probatorios para acreditar el maltrato físico a estudiantes? Bien, en este caso, cuando hablamos de un maltrato físico, hablamos de un hecho tangencial, es decir, un hecho que es evidenciable y demostrable, digamos, a la sola vista. Pero se necesita necesariamente para esto que si el director de la institución educativa recepcionó, ¿sí?, este hecho, esta comunicación, esta denuncia, dentro de las 24 horas tiene que poner en conocimiento de la autoridad policial o representante del Ministerio Público, quien dispondrá en el acto que este menor estudiante pase una evaluación médica, ¿sí?, a través del Instituto de Medicina Legal. Es decir, va a poder contar con un reconocimiento médico legal, el cual debe de ser recabado y obviamente es el medio de prueba idóneo y por excelencia para poder acreditar que se le ha cometido un daño en su integridad al estudiante. La comisión no va a evaluar los días, ¿sí?, que el médico le puede dar, obviamente, de prescripción facultativa para poder recuperarse del daño. Lo que va a evaluar en este caso la comisión permanente es que efectivamente se cometió el hecho, ¿sí? Y eso es sobre lo cual va a versar el informe final y la recomendación de la imposición de la medida disciplinaria, obviamente habiendo valorado ya el artículo 78, que es la calificación y gravedad de la falta. Bien. Seguimos entonces. Ahora tenemos acá una consulta que formula la UGEL Paruro. Dice, ante la existencia de una denuncia penal y que la Fiscalía formaliza la investigación por violación sexual, la Fiscalía notifica directamente al UGEL. ¿Corresponde al UGEL determinar la separación preventiva o al director de la institución educativa? En razón a que la instancia donde pone en conocimiento es la UGEL. Bueno, en los supuestos de que existan denuncias penales contra un profesor por delito contra la libertad sexual, contra un menor de edad, un estudiante, obviamente la instancia de gestión educativa descentralizada tiene que también adoptar sus medidas, en este caso hacer la separación preventiva y formular la denuncia correspondiente y presentarla ante la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios para poder hacer la investigación que corresponde. Porque en estos casos estamos que el proceso administrativo disciplinario lo que va a velar es por la conducta negativa del docente, que es lo que va a investigar, más no los hechos que puedan haber ocurrido, que son los ilícitos penales, en este caso la violación contra la libertad sexual. En estos casos puede ocurrir que la Fiscalía resuelva archivar la denuncia porque no se ha, digamos en este caso, consumado el acto, o sea, la violación. Pero nosotros, como repito, lo que tenemos que procesar es la conducta negativa, lo que significa que todos los actos negativos en los que ha incurrido el docente
como por ejemplo, el manoseo, los besos, los tocamientos en las partes íntimas, todo eso es una conducta negativa, que no significa que está consumado el acto, o sea, el delito, porque la violación puede que no haya ocurrido, pero como ha ocurrido todos los hechos previos a ello, a Dios gracias no ocurrió el acto de violación, esa conducta negativa es lo que nosotros administrativamente vamos a investigar y procesar y sancionar. Y como eso implica falta muy grave, en este caso procede la destitución del docente. Y luego, si el docente trajera la resolución de la Fiscalía donde ha dispuesto el archivamiento y solicita que se deje sin efecto la destitución, eso tampoco procedería, porque nosotros hemos desarrollado el proceso administrativo disciplinario en relación a la conducta negativa del procesado, más no a los hechos que son materia de un delito. Y que si bien es cierto el Poder Judicial ha decidido el archivamiento, pero eso no quita a que la persona haya incurrido en todos los actos que significa el incumplimiento de sus deberes, de sus obligaciones, de sus prohibiciones y de los principios del derecho administrativo y también los principios de la educación. Por esa razón es que la destitución en estos casos se ratifica y se confirma. No se puede modificar esa resolución solamente porque el Ministerio Público dispuso el archivamiento de una denuncia penal. Bien, Ugel Quispicanchi, pregunta, ¿cómo se registra la sanción de cese temporal al docente contratado si no tiene escalafón? En efecto, previo proceso administrativo disciplinario y expedía la resolución que impone una medida disciplinaria o una sanción contra un docente contratado, la consecuencia jurídica frente a su vínculo o a su vinculación contractual con el Estado es que se pasa a resolver el contrato. Entonces, la pregunta radica en ¿dónde se va a registrar? La PCM, ¿sí?, ha implementado un registro nacional de sanciones, despidos y destituciones. Entonces, en cada instancia de gestión educativa descentralizada debe de contar con un servidor designado, ¿sí?, a través de resolución directoral para que sea quien registre, ¿sí?, valga la redundancia, en este registro todas las sanciones respecto a servidores que mantienen vinculación con la entidad, ¿sí? Entonces, obviamente, será en este Registro Nacional de Sanciones, Despidos y Destituciones, a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde se procede a registrar la medida disciplinaria impuesta contra este docente contratado. Bien, continuando entonces, absorbiendo algunas consultas, queda abierto si hay de parte de alguno de ustedes que quiera hacer la consulta de manera directa a través del micrófono, pueden formularla nomás. Nosotros estamos aquí para poder atenderlos porque tenemos todavía algo de tiempo para poder estar conectados con ustedes. Bien, tenemos acá una consulta de la Ugel Paruro. A nivel de Ugel, dice, la Comisión de Procesos Administrativos cuenta con una denuncia de violación sexual. A nivel administrativo, ¿qué medios probatorios son suficientes para sancionar administrativamente en razón de que el proceso penal puede durar muchos años? Bueno, acá tenemos casos de que existe una denuncia penal y esa denuncia penal se puede tener conocimiento de ella. Con los argumentos que se señalan en la denuncia penal es suficiente como para poder aperturar proceso administrativo disciplinario, porque ahí se está demostrando cuáles son los pormenores de la falta administrativa. Aparte de los testimonios y de los testigos que también puedan emitir su declaración, como también al testimonio que se le pueda tomar a la víctima. Por supuesto que eso siempre teniendo en consideración la indemnidad del denunciado, de la víctima. Y solamente eso se puede hacer por una sola vez. Pero ahí, a través de las manifestaciones que se puedan tomar, del testimonio que puedan dar algunas personas, es prueba suficiente como para poder llevar a cabo el proceso administrativo disciplinario. Porque no podemos estar esperando que se desarrolle el proceso penal
para ver si se debe de aperturar proceso disciplinario o no. Como en muchos casos, las UGELs están considerando de que no puede aperturar proceso administrativo mientras no termine el proceso penal, o por lo menos la Fiscalía formule la denuncia penal. Eso no es correcto, porque una cosa es el trabajo que desarrolla la Fiscalía, que lo que ven ellos es el delito a través de los hechos que han existido, mientras que nosotros vemos solamente la conducta negativa, o sea, el incumplimiento de los deberes, de las obligaciones, de las prohibiciones. También es importante que se sepa de que hay casos en los cuales plantean la figura del nobis vis idem. Esto significa que para que exista el nobis, tienen que los tres indicadores existir en ambos casos, tanto en lo administrativo como en lo penal. Vale decir que los actores son los mismos, eso es correcto. Los hechos también son los mismos, en ambos casos, en lo administrativo y en lo penal. Pero los fundamentos para poder determinar la sanción administrativa del delito, los fundamentos sí son diferentes. Tienen que ser diferentes. Mientras en lo penal lo que va a ver el fiscal es los hechos que han generado la consumación del acto delictivo. Nosotros no vamos a ver los hechos, sino lo que vamos a ver es la conducta negativa respecto de esos hechos que esta persona ha incurrido. Como repito, todos los pormenores de un ilícito penal que son previos para que se consume el acto, en este caso, por ejemplo, la violación contra la libertad sexual. Eso es lo que nosotros evaluamos, y por eso es que los fundamentos en lo administrativo en ningún caso deberían estar señalando el delito de violación. No debemos mencionar esa palabra porque eso es lo que no estamos procesando administrativamente. Lo que estamos procesando es la conducta negativa frente a un docente que hace tocamientos indebidos, que hace manoseos, que hace besos, y en fin, todos los hechos que hay por los cuales ha cometido la persona, y en todo caso puede haber consumado el acto delictivo como no. Por eso, repito una vez más, vemos solamente la conducta negativa del docente. Eso es lo que vemos, no vemos delitos. Por eso que no va a haber nunca la figura del nobis en el proceso administrativo disciplinario. Bien, Ugel Paucartambo pregunta, cuando hay falta de 3 o 5 días, ¿es necesario que el director presente el informe y el cuaderno? Bien, cuando hablamos de la inasistencia injustificada, realmente lo conocen como falta, tiene dos connotaciones, ¿sí? Una respecto al pago de remuneraciones y otra respecto a la consecuencia jurídica como configuración de una falta administrativa. Entonces, cuando hablamos que son 3 inasistencias, tendría repercusión sobre lo primero, ¿sí? Que obviamente el director tiene que informar, ¿sí?, a la instancia de gestión educativa descentralizada a efectos de que se proceda a realizar, ¿sí?, el no pago por esos días no laborados. Porque no hay que olvidar que ya lo indica que la remuneración es la contraprestación al trabajo efectivo realizado. Entonces, cuando hablamos que es de 5 días, cuando son 5 días, ahí tendría ya configurada los dos escenarios. El primero, el descuento, obviamente por la labor no realizada, y el segundo, que estaríamos ya ante la configuración de un presunto abandono de cargo que obviamente es pasible de una medida disciplinaria de cese temporal. Como ya se dijo, entre 31 días hasta 12 meses. Bien, acá se señala también una pregunta donde se dice que los recursos de apelación hoy en día, tratándose de resoluciones que son de sanción de medida disciplinaria, son vistos por el Tribunal de Servicio Civil a nivel nacional. Específicamente este caso de sanciones disciplinarias es visto por el Tribunal de Servicio Civil que funciona acá en la ciudad de Lima. Todos los recursos de apelación. Eso significa que cuando se presente el recurso de apelación, la UGEL recepciona y con el oficio correspondiente remite todos los actuados, o sea, la resolución de la sanción con sus antecedentes.
y no tiene por qué emitir ninguna opinión técnica ni legal sobre procedencia o improcedencia. Solamente lo que tiene que hacer es verificar que el recurso de apelación se haya presentado dentro del plazo legal, o sea, dentro de los 15 días desde que ha sido debidamente notificado el docente sancionado. Y corresponde al Tribunal de Servicio Civil resolver el recurso de apelación. Para eso, una vez recepcionado el recurso de apelación, va a señalarle un expediente, un número de expediente, y va a comunicar al interesado, o sea, en este caso al apelante, de cuál es el número de registro que tiene su recurso de apelación y que ellos son los que lo van a resolver. Por supuesto que ellos se toman su tiempo también de acuerdo a su carga laboral para poder resolver los recursos de apelación, pero de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo se señala que deben ser dentro de 30 días útiles desde la fecha que ha sido recepcionado el expediente con todos sus antecedentes. Bien, Ugela Comayo pregunta, ¿constancias de atención de salud es válido para justificar la jornada laboral? Entendemos de la pregunta justificar toda la jornada laboral, es decir, sus 6 horas pedagógicas en la institución educativa. Bien, hay que tener en cuenta algo, que el servidor tiene derecho, obviamente, a recibir una atención médica en un establecimiento de salud, ¿sí? Por algo, obviamente, está debidamente asegurado. Entonces, si hablamos de una constancia de atención, ¿sí?, estaríamos ante 2 escenarios. El primero, que obviamente es consecuencia de una cita, ¿sí?, de una programación previa. Entonces, si es consecuencia de una cita, yo debo de comunicar a mi director que tal día y a tal hora yo voy a tener una atención médica. Entonces, el director tiene que evaluar el permiso, ¿sí?, que obviamente tiene que ser con un tiempo de prudencia como para que el docente pueda llegar a tiempo a su atención médica. Y obviamente el docente debe de retornar a la institución educativa al término, siempre y cuando todavía esté dentro de el desarrollo de su jornada laboral. No es que yo voy, me atiendo a las 10 de la mañana y mi atención médica duró 20 minutos y como docente yo regreso al día siguiente. No, yo debo de retornar. Ahora bien, el segundo escenario sería si me sucediera dentro del desarrollo de mi jornada laboral alguna contingencia que requiera una urgente atención. Yo debo de pedir el permiso correspondiente indicando a dónde me voy a trasladar, ¿sí? Y obviamente al término de la atención médica por emergencia, ya no sería por consultorio, porque no es una cita, sino sería por emergencia, yo debo de retornar si me encuentro todavía dentro de mi jornada laboral. Bien. Ahora acá tenemos una consulta de la UGEL Picancha. Dice, al docente contratado se le puede imponer cese temporal aun cuando ya no labora en la UGEL. Bueno, los docentes contratados que durante el ejercicio de su función como docente contratado puedan haber incurrido en alguna falta administrativa disciplinaria, obviamente en esos casos se debe aperturar el proceso administrativo disciplinario, llevar a cabo el proceso y la comisión emitir el informe final recomendando la sanción. En el supuesto que recomienden una sanción de cese temporal, pues obviamente eso es su función, porque de todas maneras tiene que decir que esa falta que ha cometido amerita una sanción y eso hay que culminarlo. La UGEL emitirá la resolución de la sanción y entonces entramos a la etapa de la ejecución de la sanción. Entonces, en este caso, si el docente que era contratado, por el periodo que fue contratado, se le ha sancionado con un cese temporal de 3 meses y en el momento en que se emite la resolución ya no presta servicios como docente contratado, pues obviamente cuando ocurra su reingreso o su nueva contratación o su ingreso como docente nombrado, se aplicará la resolución de la sanción, o sea, se ejecutará. Sin embargo, tenemos que tener presente que de acuerdo a la ley de procedimientos administrativos, al texto único ordenado, las resoluciones tienen carácter ejecutorio, pero esto puede significar que la resolución de la sanción no se ha ejecutado y han pasado 2 años, porque no hay forma de cómo ejecutarlo. Entonces, en este caso, entramos a la figura del hecho de que ya no se puede ejecutar.
sea, en ejecución de la resolución por haber transcurrido el plazo de 2 años. Solamente en ese caso es en la cual no se podría cumplir con la ejecución de la resolución. Pero por lo demás, si antes de ese periodo esta persona ingresa a trabajar como contratado o como nombrado en la función docente, en ese momento se ejecutará la resolución de la sanción. Bien, Ugel Chumbivilcas pregunta, un docente contratado ha cometido actos delictivos de tocamientos indebidos a varias alumnas de la institución educativa que labora, citándoles a su domicilio con el pretexto de recuperar sus calificaciones. ¿Cuál es el procedimiento? Bien, efectivamente estamos ante una falta muy grave, como lo establece la ley de reforma magisterial, artículo 49, pasible de una destitución. Y obviamente el procedimiento, como ya se ha indicado, es que se ponga en conocimiento dentro de las 24 horas de haber conocido el hecho, ¿sí? El director de la institución educativa debe de proceder con la imposición de la medida de separación preventiva. De repente su duda es que ese hecho lo cometió fuera de su jornada de trabajo, fuera del local escolar, pero no hay que olvidar que él sigue siendo docente y los hechos que él cometa, que configuren delito, tienen implicancia e incidencia en su relación jurídica, contractual con su empleador, que en este caso es el Estado. Entonces, el director debe de proceder a separarlo preventivamente, poner en conocimiento de la instancia de gestión educativa descentralizada y obviamente la comisión, proceder con el desarrollo de todo el procedimiento administrativo disciplinario, y obviamente es causal de la imposición de la más alta sanción, que es la de destitución. Bien. Se nos hace una consulta en el sentido de que a través de la página web, de una página web, de un servidor, se ha publicado un decreto sindical regional, a través de la cual se acuerda de que se deben adoptar algunas medidas de coerción, como es el de no permitir el ingreso de maestros a instituciones educativas en los programas educativos, como fortalecimiento pedagógico o de intervención pedagógica, ELA, semáforo escuela, acompañamiento pedagógico y otros. Y se invoca también a que se pongan banderolas en las instituciones educativas y que se ordene el cumplimiento y restricto de este acuerdo regional. Tenga atención a que el Ministerio de Educación no ha publicado el informe respecto a que se señale cuál debe ser el incremento de las remuneraciones del personal docente de acuerdo a la primera escala en función a la UIT al año 2021. Bueno, en estos casos hay que señalar que una vez verificado la verosimilitud de este tipo de documento, en todo caso se estaría cometiendo algún tipo de incumplimiento de funciones en función a la ley de reforma magisterial de su reglamento. Porque si la persona que suscribe este decreto regional, sindical regional, está incumpliendo los principios de la ley de reforma magisterial, que es el de probidad, que está señalado en el artículo 2, el literal A, pero también estaría incurriendo en el literal A del artículo 48, que son faltas graves, que son pasibles de denuncia y de proceso administrativo disciplinario, por el incumplimiento de las leyes, en este caso de la ley de reforma magisterial y también de su reglamento. Pero también existe el hecho de que en estos casos se está actuando por acción porque se está desconociendo ciertas normas legales de la ley de reforma y su reglamento. Pero también el hecho de que al docente que pueda ser afiliado al gremio o no afiliado al gremio de una institución educativa o de varias instituciones educativas de cumplimiento, digamos, a este decreto sindical regional, también estaría incurriendo en falta administrativa disciplinaria, que son faltas graves, que están señalados en el artículo 48 y 49.
de la ley de reforma magisterial, en cuyo caso corresponderá a la instancia de gestión educativa descentralizada correspondiente formular la denuncia correspondiente contra los que resulten responsables para que se lleve a cabo la investigación, el proceso administrativo y disciplinario y eventualmente la sanción que pueda corresponder. Se señala, por ejemplo, entre otras cosas, es porque no se publica el informe de cómo debe ser la graduación de los incrementos de remuneración. Se entiende de que esto está en relación a unas normas que ha emitido el Ministerio de Educación para que se conforme una comisión y haga el estudio técnico correspondiente. Estas normas, que son emitidas por el Ministerio de Educación, corresponden a actos de administración y no son actos administrativos. Y los actos de administración son decisiones del Ministerio de Educación y que en este caso necesita pues, que se lleve a cabo las coordinaciones necesarias con los sectores correspondientes involucrados, porque esto no es un tema que se pueda resolver en una semana o en 2 semanas, por eso es que la norma misma señala que tiene un plazo de 150 días útiles, y eso recién está por vencer el 18 de julio del presente año. Entonces, en ese sentido, lo menos que se puede decir es que las instancias de gestión educativa descentralizadas tienen que tomar debida nota sobre el incumplimiento de funciones en las que puedan incurrir los profesores o las personas que dirigen los gremios sindicales correspondientes. Tienen que tener el debido cuidado en no incurrir en este tipo de faltas que agravian el interés de la institución educativa y del servicio educativo. Bien. Ugel Canchi pregunta, un docente ha hecho uso máximo de 2 años de licencia. Posterior a ello se le ha notificado para su reincorporación y no se ha reincorporado. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Obviamente, se infiere de la pregunta que es una licencia de 2 años sin goce de haber por asuntos personales. Entonces, obviamente, al término de los 2 años de la vigencia de la resolución, porque obviamente tiene que ser reconocido como acto resolutivo correspondiente, ¿sí? Y el docente no comunica su reincorporación, ¿sí?, ante las ausencias injustificadas que superen los 3 días, ¿sí?, porque ahí no vamos a estar ante el escenario que se reincorporó y se volvió a ausentar. Estamos hablando de que al término de la sanción, perdón, de la licencia, el docente no se reincorpora. Significa que el director de la institución educativa deberá de comunicar, ¿sí?, el presunto abandono de cargo en el cual está incurriendo el docente que ha estado en uso de una licencia sin goce de haber y al término de la misma no se ha reincorporado a su servicio. Y obviamente la comisión permanente procederá con el desarrollo del procedimiento de acuerdo a lo que establece la ley de reforma y la resolución viceministerial 091 del año 2015, hasta la culminación con la imposición de una medida disciplinaria de cese temporal y la graduación, como ya se ha dicho, teniendo en cuenta el artículo 78 de la ley de reforma, el reglamento puede ir desde 31 días hasta 12 meses. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos nuevamente para poder atender algunas consultas que tengan ustedes adicionales. La Ugel Paucartambo pregunta, ¿la tratativa para contratados y nombrados es lo mismo en caso de separación preventiva? Obviamente, el procedimiento para la separación preventiva ya está establecido en el artículo, en lo referido a medida preventiva, artículo 44 de la ley de reforma magisterial, y obviamente no hace distingo entre un docente nombrado y un docente contratado, ¿sí? La medida preventiva está la separación, ¿sí?, y el retiro. La separación la realiza, en este caso, su jefe inmediato, que es el director de la institución educativa. Bien, Ugel Quispicanchi pregunta, ¿durante la permanencia a disposición de la Ugel de un docente se le puede pagar las asignaciones temporales? Obviamente que no, solamente percibe
su RIM de acuerdo a su jornada laboral y de acuerdo a su escala magisterial. No se le puede remunerar por asignaciones temporales porque estas vienen acopladas al carácter de efectividad, es decir, tiene que estar realizando, digamos, si fuera encargatura, el cargo, desempeñarlo efectivamente, si fuera el tema de ruralidad, estar en la institución educativa considerada rural y también considerada E y B. Bien. La UGEL Calca nos hace dos preguntas. La primera dice, ¿cuáles serán los medios probatorios para acreditar la concurrencia en estado de ebriedad de una persona a la institución educativa? Dado que el dosaje es casi imposible hacerlo porque primero el policía se niega a hacerlo si no hay orden judicial o de parte del Ministerio Público. Y otro es, de estos hechos incurren en lugares distantes de lo imposible constituirse en el momento o en el día. Bueno, en estos casos, lo que tenemos que aquí evaluar es que el docente llega a la institución educativa en estado de ebriedad. Eso se observa. Lo que toca el director de la institución educativa es que puede inmediatamente convocar a su CONAI y luego levantar un acta en presencia del docente y de los miembros del CONAI para determinar o establecer el estado en que se encuentra el docente. Y eso, con el testimonio que den las personas que están ahí presentes, entendemos suficiente prueba como para poder identificar el estado de ebriedad en que se encuentra el docente. No solamente se refiere porque beba licor, sino también de casos que consumen drogas. Entonces, en esos casos es lo que la ley señala de que constituye falta muy grave el que venga un docente en estado de ebriedad o de haber consumido licor o drogas. Eso es lo que tendría que hacer. La otra que pregunta también la UGEL Calques dice, y vuelve a reiterar, ¿no? Se refiere a docentes que han sido denunciados por abandono de cargo y han sido procesados y sancionados hasta por 6 meses. Pero esta persona presenta posteriormente sus certificados médicos. Entonces, en este caso, lo que tendría que hacer el docente sancionado es presentar recursos de reconsideración, presentando los certificados médicos que van a significar que la sanción que se le ha impuesto, en este caso, con una nueva prueba diferente de la que ya presentó anteriormente, o que no presentó, pero que ahora está presentando, lo menos que puede hacer es atenuar la sanción disciplinaria que se le ha aplicado. En todo caso, puede reducirse de 6 a 31 días o algo más, pero se tomaría en cuenta de acuerdo a los documentos que ha presentado, y que eso la Comisión de Procesos Disciplinarios la tiene que evaluar, o sea, el documento nuevo que ha presentado. Pero vía el recurso de reconsideración se puede resolver, atender su petición. Claro que aquí el problema nace en el sentido de que la persona de pronto, hasta que se resuelva el recurso de reconsideración, ya se cumplió la sanción de los 6 meses. Y si se le baja a 31 días, entonces el docente va a solicitar que se le pague las remuneraciones que se le han descontado. En esos casos tenemos que tener presente que de acuerdo a la ley del Sistema Nacional de Presupuesto, no podemos nosotros pagar remuneraciones por días que no se han trabajado. Y obviamente en este caso estamos en esas circunstancias. En todo caso, el docente tendrá que ejercer su derecho ante las instancias correspondientes para que se logre que se le pueda pagar las remuneraciones dejadas de percibir, porque en este caso habría se habría ejecutado una sanción contra su voluntad, o sea, por un periodo mayor del que se le está reconociendo, se le está imponiendo ahora. Pero todo eso son circunstancias que se tendrán que analizar administrativamente y eventualmente en la vía judicial. Luego tenemos acá una pregunta, esta de acá. Tenemos una pregunta acá de la UGEL Paruro, donde dice, asesoría legal de la UGEL Cusco, tomar en cuenta esta opinión para las acciones en contra de Ernesto Mesa, quien firma el decreto sindical regional. Bueno, ligeramente ya un poco les he comentado, ¿no? Frente a hechos como este decreto sindical regional que ha sido publicado en una página web, obviamente lo primero que se tiene que hacer es acreditar la verosimilitud de ese documento y de la persona que lo suscribe. Si eso está acreditado, entonces en este caso sí estaríamos en un problema de incumplimiento de funciones,
de parte de la persona que lo suscribe por los acuerdos que adopta en el decreto sindical regional. Y en ese caso se tendría que formular la denuncia correspondiente, que será pues la instancia de gestión educativa descentralizada o la dirección regional. Y esa se tiene que analizar, investigar a través de la comisión permanente, determinar y probar los hechos respecto de la persona que suscribe, que sería diferente a la persona o al docente de institución educativa que ejecuta las medidas que están señaladas en este decreto sindical regional, cuya falta en el caso de un docente de institución educativa o de varias instituciones educativas, la responsabilidad es diferente. El incumplimiento de las funciones, en este caso de los principios, de los deberes, de las obligaciones y de las prohibiciones que están señaladas en la Ley de Reforma Magisterial y en su reglamento, como también en el Código de Ética, serán analizados por la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios. Pero que se adopten las medidas que se están señalando en el decreto sindical regional, obviamente constituye falta por acción y por omisión. Y del que suscribe el documento estaría actuando por acción, porque está incumpliendo normas legales y reglamentarias, en este caso de la Ley de Reforma Magisterial y su reglamento. Entonces, eso tendrá que ser analizado por las comisiones permanentes de procesos administrativos disciplinarios. Bien. Laugel Quispicanchi pregunta, ¿cuál es la sanción que corresponde a directores y docentes que, a pesar de haber sido notificados, siguen haciendo uso de un día libre por semana? Este caso es en el nivel secundario. Bueno, hay que entender que la jornada laboral para el nivel secundario, en jornada escolar regular, ¿sí?, es de 30 horas. Obviamente son horas del plan de estudio y horas extracurriculares. Se recomienda siempre que la comisión de cuadro de horas conformada en la UGEL al momento de revisar los proyectos que remiten de cada institución educativa, vea de que el docente distribuya su jornada de trabajo de lunes a viernes. Es decir, por eso es que no debería, ¿sí?, de existir en una UGEL que tenga una institución educativa del nivel secundario en donde sus docentes, ¿sí?, cuenten con un día libre a la semana. Ahora bien, en el supuesto de que esto sea así, tendríamos que evaluar el segundo escenario que establece el literal E del artículo 48, ¿sí? Inasistencia injustificada por más, o en todo caso por 5 días discontinuos en un periodo de 2 meses. Ya el director de institución educativa tendrá que informar, en este caso, a la instancia de gestión educativa descentralizada. Los docentes deben de permanecer de lunes a viernes en su institución educativa. No existe día libre a la semana, como obviamente se empleaba como praxis en la ley de profesorado, que lo utilizaban pues para trasladarse a una entidad bancaria, en este caso Banco de la Nación, para poder cobrar sus saberes. Ahora sabemos pues que el Banco de la Nación ha implementado con cajeros multired a nivel nacional. En el distrito más alejado existe un cajero que te atiende las 24 horas del día. Es decir, puedo yo ir y retirar mis haberes sin la necesidad de apersonarme físicamente a ventanilla para poder cobrar o realizar algún tipo de trámite. Bien, finalmente, amigos, invitamos a que cada uno de ustedes llene las encuestas para tener esta información acá en el Ministerio de Educación. Bueno, no nos queda más que agradecerles por su participación en esta videoconferencia, de la cual hemos tratado temas relativos a procesos administrativos disciplinarios. Les agradecemos mucho su participación y ya nos estaremos comunicando en otro momento. Siempre las consultas formulen al correo que tenemos también señalados ahí al final de la diapositiva. Gracias. Buenas tardes. Gobierno del Perú. El Perú primero.